¿Y si te digo que este video no es una coincidencia? Que no has llegado aquí por casualidad, sino porque algo dentro de ti sabía que necesitabas escuchar esto. ¿Ahora? Para todo, solo por un segundo. Cierra los ojos. Respira hondo. Siente el dolor que llevas dentro. Ese que nadie ve, pero que pesa más que cualquier carga. El desempleo que no termina. El amor que no regresó. La cura que parece lejana. El sueño que ya fue enterrado. Pero escúchame, ese dolor no es el final. Es el comienzo. Es el suelo fértil donde Dios planta milagros. Porque en el momento exacto en que sientes que ya lo has intentado todo, es ahí cuando Él dice, basta de pedir, ahora es el momento de recibir. Y lo más sorprendente, ya tienes todo lo que necesitas para ver lo imposible suceder. Solo falta un detalle, un eslabón perdido entre tú y la respuesta de Dios. Y eso es lo que vamos a revelar en los próximos minutos. Un secreto tan poderoso que cuando Napoleón Hill lo descubrió lo llamó la única fuerza que mueve montañas sin tocarlas. Descubrirás por qué tus oraciones no fallaron por falta de fe, sino por un error casi imperceptible. Y cómo corregirlo ahora puede desencadenar una cadena de acontecimientos sobrenaturales en tu vida. Quédate hasta el final, porque en el último minuto te guiaré a través de un decreto que puede cambiarlo todo. Un momento que ya ha transformado miles de vidas y puede transformar la tuya. Descubrirás por qué tus oraciones no fallaron por falta de fe, sino por un error casi imperceptible. Y cómo corregirlo ahora puede desencadenar una cadena de acontecimientos sobrenaturales en tu vida. Quédate hasta el final, porque en el último minuto te guiaré a través de un decreto que puede cambiarlo todo. Un momento que ya ha transformado miles de vidas y puede transformar la tuya. Lo que aprenderás a partir de aquí desafiará todo lo que creías saber sobre la oración. ¿Estás listo para descubrir qué es? ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez el problema nunca fue la falta de fe, sino el lugar desde donde estás rezando? Napoleón Hill pasó 20 años estudiando las mentes más exitosas del mundo. Hombres y mujeres que convirtieron sueños imposibles en realidad. Y descubrió algo que nadie esperaba. Todos tenían un ingrediente secreto en común. No era el talento, no era la suerte. Era una práctica tan simple pero tan rara que Hill la llamó la clave oculta del universo. Un puente invisible entre el deseo humano y el poder divino. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Esta práctica no es religión, es física espiritual. Al igual que la gravedad actúa incluso cuando no la ves, esta ley espiritual funciona con o sin tu permiso. Pero cuando entiendes cómo opera, pasas de mendigo a heredero, de alguien que suplica a alguien que declara. Y es en ese momento cuando la fe deja de ser esperanza y se convierte en certeza. Ese es el eslabón perdido entre usted y la respuesta de Dios. No es un ritual, no es una fórmula mágica. Es un cambio en la vibración interior. Porque Dios no responde al grito de la desesperación, sino al susurro de la certeza. Y cuando alineas tu mente con esta verdad, el cielo no tiene más remedio que moverse. La mayoría de la gente cree que rezar es pedir. Pero aquí va una verdad que duele. Rezar para pedir es el primer signo de ausencia. Solo pides lo que no tienes. Y con ese simple acto, le confirmas al universo: esto aún no es real en mi vida. Y el cielo, por ley espiritual, te devuelve exactamente lo que estás declarando. Piénsalo así. Si entras en una tienda y le dices al cajero: por favor, dame este móvil, lo necesito tanto, ¿qué pensará él? Que no tienes el dinero. Y mientras hablas de la falta, ni siquiera se plantea entregarte el producto. Lo mismo ocurre con el reino espiritual. No atraes lo que pides, atraes lo que asumes que ya tienes. La mayoría de las oraciones fracasan no por falta de fe, sino porque se hacen en el lenguaje de la escasez. Dios, ayúdame, no puedo más. Señor, lo necesito. Si es tu voluntad. Estas palabras nacen del miedo, de la duda, de la desesperación.
Y el universo responde, amén. Tienes razón, eso aún no es tuyo. Pero, ¿y si te digo que hay una forma de rezar que no pide, sino que agradece, que no suplica, sino que declara, que no mira el problema, sino que ya vive la solución? Ahí es donde entra la mayor revolución espiritual de los últimos tiempos. La oración no es para mover a Dios, es para alinearte con lo que Él ya ha hecho. Este es el momento en que todo cambia, el instante en que dejas de suplicar y empiezas a declarar. Porque el verdadero poder de la oración no está en la petición, sino en el reconocimiento. No estás pidiendo un milagro, estás reconociendo que ya está en marcha. Jesús dijo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido, y lo tendréis. ¿Te das cuenta del orden? Primero, cree que ya lo has recibido. Solo después, y lo tendrás. El verbo está en pasado, no en futuro. Esto no es optimismo, es realidad espiritual. Porque en el reino de Dios, la palabra imposible no existe, solo existe aún no manifestado. El decreto de la fe realizada es esto, una declaración valiente de que el milagro ya está en camino. No Dios, dame un trabajo, sino gracias Padre, porque ya estoy en el trabajo de mis sueños. No, cura este dolor, sino gracias a ti, mi cuerpo se está renovando célula a célula. Es hablar de la bendición como si ya estuviera aquí, porque espiritualmente ya lo está. ¿Alguna vez has visto plantar una semilla? ¿Acaso grita, ¿cuándo me convertiré en árbol? Simplemente confía en el proceso, y mientras está bajo tierra, invisible, ya está creciendo. Así es la fe realizada. Plantas la palabra, la riegas con gratitud y camina en paz, incluso cuando nada parece cambiar, porque sabes que el milagro no depende del tiempo, sino de la certeza. Has hecho el decreto, has hablado con fe, lo has sentido en tu corazón. ¿Y ahora qué? El silencio. Nada cambia. El problema continúa. Y ahí es donde la mente ataca. ¿Habrá funcionado? ¿Cómo va a suceder al fin y al cabo? Parece racional, ¿verdad? Solo curiosidad. Pero no lo es. Es un ataque directo a tu fe. Porque cada vez que preguntas ¿cómo?, le estás diciendo al universo, no creo que esto pueda suceder por sí solo. La duda es inteligente. No viene gritando, viene susurrando. ¿Fue lo suficientemente fuerte? Quizás me equivoqué en algo. ¿Y si no es la voluntad de Dios? Son preguntas que parecen espirituales, pero son trampas emocionales. Te sacan de la frecuencia de la certeza y te devuelven a la ansiedad. Y mientras intentas entender, el milagro espera a que creas. El cielo no responde preguntas, responde decretos. Dios no le dijo a Abraham, te mostraré cómo lo haré. Solo le dijo, mira al cielo, tus descendientes serán como las estrellas. Y Abraham creyó, sin saber cómo, sin verlo, y eso le fue contado como justicia. Porque la fe no es entender el plan, es confiar en el planificador. La gratitud no es solo un sentimiento bonito, es un arma espiritual. Y cuando se usa con propósito, se convierte en un escudo contra la duda. Porque cada vez que dices, gracias, estás diciendo, Dios, lo veo como real, incluso antes de verlo con mis ojos. Es un decreto disfrazado de agradecimiento. Y así es exactamente cómo mantienes viva la fe en el silencio. Aquí tienes un ejercicio que lo cambia todo. Cada noche, antes de dormir, recuerda 3 cosas que hoy son reales en tu vida, pero que algún día fueron solo oraciones. Ese viaje que pediste, hoy se ha hecho realidad. El trabajo que parecía imposible, lo conseguiste. La reconciliación con alguien ha vuelto. Siente la emoción de haber recibido.
revive el milagro y di en voz alta: gracias, porque lo que tengo es la prueba de que lo que pedí ya está en camino. Este simple acto reprograma tu mente. Dejas de mirar al vacío y empiezas a ver el patrón. Dios siempre responde, incluso cuando dudaste, incluso cuando tardó, incluso cuando llegó de una manera que no esperabas. Y cuando honras el pasado, te conviertes en un imán para el futuro, porque la gratitud no atrae más bendiciones, sino que confirma que ya eres digno de ellas. La duda pregunta: ¿cómo va a suceder esto? La gratitud responde: no lo sé, pero recuerdo cómo lo ha hecho antes. Y en ese momento, cierras la puerta al miedo y abres una ventana a lo sobrenatural. Porque Dios no se resiste a la fe que le da gloria, y la gratitud es el himno de la certeza. ¿Ya has dicho esto? Dios, confío en ti. Déjame, pero muéstrame el camino. Solo necesito saber cuándo va a suceder. Parece fe, ¿verdad? Pero puede ser la forma más sofisticada de falta de confianza. Porque cuando exiges un calendario divino, en la práctica estás diciendo: confío en ti, pero quiero aprobar el plan antes de entregarlo en tus manos. Ese es el enemigo sutil, el ansia de controlar el cómo y el cuándo. Es como si le dijeras a Dios: puedes actuar, pero avísame antes para que me prepare. Pero la fe no es creer después, es creer antes. Es caminar en la oscuridad, sabiendo que el suelo aparecerá. La ansiedad no proviene de la falta de fe, proviene del intento de dominar lo sobrenatural. Quieres un milagro, pero con garantía de entrega. Quieres curación, pero con un informe médico anticipado. Pero Dios no trabaja con requisitos previos. Él trabaja con confianza. Y mientras exiges pruebas, el milagro espera a que sueltes el control. Porque el verdadero poder espiritual no está en pedir ni en entender. Está en entregarse. En decir: Dios, yo hice mi parte. Lo declaré. He creído. He dado gracias. Ahora, el cómo y el cuándo son tuyos. Es en ese momento cuando dejas de ser un mendigo de milagros y te conviertes en un heredero de la promesa. La fe sin acción es como un coche con el motor encendido pero con el freno de mano puesto. Sientes el potencial pero no te mueves del sitio. Muchos piensan que entregarlo todo a Dios es sentarse y esperar. Pero no. Entregarse no es pasividad, es preparación activa. Porque cuando decretas con fe, el cielo comienza a mover personas, puertas y oportunidades. Y entonces llega el momento. Dios susurra en tu corazón y tú debes obedecer. Esa es la acción inspirada. No es desesperación, no es esfuerzo humano. Es un impulso claro, que viene de adentro. Enviar ese correo electrónico, hacer esa llamada, perdonar a esa persona, coger ese autobús diferente. ¿Parece poco? Puede ser. Pero en el reino espiritual, una acción inspirada es como un dominó que derriba muros. Fíjate bien, Dios no te va a mandar a saltar de un precipicio sin red, pero te va a pedir que des el primer paso, aunque el segundo aún no sea visible. Abraham no vio todo el camino cuando salió de Ur. Moisés no sabía cómo se abriría el mar cuando comenzó a caminar, pero ambos actuaron inspirados por el momento, y eso fue lo que desencadenó lo imposible. Porque la verdadera fe no espera a que se abra el camino, sino que crea el camino al caminar. Y lo más increíble, la acción inspirada siempre viene acompañada de paz, nunca de ansiedad. Si sientes presión, miedo o urgencia, probablemente sea tu ego. Pero si viene con calma, claridad y un suave empujón en el corazón, es el Espíritu Santo, diciendo: ve, yo voy contigo. Y en ese momento, dejas de ser el protagonista y te conviertes en el instrumento. Imagina un círculo sagrado con 4 estaciones espirituales: decretar, proteger, entregar, actuar. Este es el ciclo de la manifestación divina, un proceso que cuando se sigue con disciplina, transforma la fe en realidad física. No es magia, es la ley espiritual en acción. Primero, decretar con fe. Declaras el milagro como ya realizado. Recibo, creo, ya está hecho. Esa es la semilla plantada en el suelo espiritual. Sin ese paso, nada comienza. Segundo, proteger con gratitud. Blinda tu mente.
contra la duda. Cada vez que te invada la ansiedad, responde con recuerdos de victorias pasadas. Ya he visto a Dios actuar, volverá a actuar. Tercero, entregar el control. Dejas de lado el cómo y el cuándo. Dices, Dios, yo hice mi parte, ahora le toca a ti. Es como quitar las manos del volante y confiar en que el conductor es perfecto. Cuarto, actúa con inspiración. Obedeces los susurros del Espíritu. No fuerces, no te desanimes, solo actúa cuando el corazón diga, ahora. Y es en ese momento cuando el cielo te utiliza como canal. Este ciclo no ocurre una sola vez, se repite a diario. Y cada vuelta de este círculo acerca el milagro a tu realidad física. La verdadera batalla espiritual no se libra de rodillas. Ocurre en la cola del banco, en el tráfico, en la conversación con esa persona que solo habla de problemas. Es ahí, en esos momentos normales, donde el milagro se protege o se destruye. Porque tu mente no es solo un pensamiento, es un lugar sagrado. Y Dios solo habita donde hay paz, confianza y gratitud. No puedes declarar la victoria por la mañana y por la tarde dar paso a la amargura. No puedes decir, ya lo he recibido, y luego alimentar las dudas con conversaciones negativas. Porque la comunión con Dios no es automática, hay que protegerla. Así como no dejas que cualquier persona entre en tu casa, no puedes dejar que cualquier pensamiento entre en tu mente. Cada palabra negativa, cada comparación, cada queja, es un ladrón silencioso que roba la paz que Dios te ha dado. Por lo tanto, la batalla diaria no es contra los demonios, sino contra las distracciones, los hábitos y las influencias que te roban la paz. Las redes sociales, los grupos de WhatsApp, las noticias. Todo eso es una guerra espiritual disfrazada de rutina. Y quien no protege la comunión con Dios, pierde el rumbo. Proteger tu comunión con Dios no es religión, es supervivencia espiritual. Empieza el día con una declaración, incluso antes de levantarte de la cama. Hoy soy un imán para la paz de Dios. Nada me perturbará. Ya he vencido. Evite durante los primeros 30 minutos las redes sociales, las noticias o los mensajes pesados. Cámbielos por una alabanza, un versículo o un momento de silencio. Practique el silencio selectivo. No participes en chismes. No entras en discusiones que no edifican. Cuando alguien empiece a quejarse, di con gracia. Elijo creer que todo saldrá bien. Y por la noche, haz un check-in con Dios. Señor, ¿en qué me ha alejado de ti hoy? ¿En qué he dudado? ¿En qué he perdido la paz? Perdónate. Empieza de nuevo, porque mañana es un nuevo día y la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Quien guarda la comunión, guarda el canal de la respuesta. Ha llegado la hora del sello, el instante en el que no solo declaras el cambio, sino que te conviertes en el cambio. Porque después de todo lo que has escuchado, hecho y creído, no puedes seguir siendo la misma persona. Algo en ti se ha transformado. Ya no eres quien espera el milagro. Eres quien ya vive como si hubiera sucedido. Cierra los ojos por un segundo. Respira profundamente. Siente el deseo en tu corazón, ese por el que tanto has rezado, como si ya fuera real. Siente la alegría de estar curado, la paz de tener el trabajo de tus sueños, el amor restaurado, aprobado, libre, fuerte, amado. Vive la emoción de la victoria ahora, incluso antes de verla con tus propios ojos. Repite en tu espíritu, con convicción: recibo, confío, doy gracias. Estas 3 frases son el bautismo de tu nueva identidad.
Ya no estás pidiendo, estás ocupando el lugar del milagro. Y cuando asumes esa posición, el universo se ajusta, las puertas comienzan a abrirse, las personas llegan en el momento adecuado, las circunstancias se alinean, porque Dios honra a quienes actúan como herederos, no como mendigos. Ahora ha llegado el momento de transformar tu fe en acción concreta, porque la fe sin actitud es como una semilla caída en el camino, nunca germina. Escribe en los comentarios: confío, no como un gesto vacío, sino como una declaración de fe, un acto de valentía espiritual. Es tú diciendo: yo hice mi parte, yo creo, doy gracias, ya lo recibo. Esto no es solo un comentario, es un testimonio público. Es usted rompiendo con la cultura de la duda y entrando en la nueva identidad del Hijo de Dios. Y cuando toma esa posición, Dios honra su actitud con su intervención. ¿Y sabe lo que pasa después? Lo sobrenatural comienza a moverse, surgen caminos inesperados, las puertas se abren sin explicación, las personas adecuadas entran en tu vida en el momento exacto, porque quien actúa con fe segura atrae la respuesta de Dios con velocidad divina. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. No eres solo un espectador más. Eres alguien que siente que hay más. Y si quieres ir más allá de este video, si quieres un mapa diario para mantener tu mente alineada con la respuesta de Dios, tengo algo especial para ti. Se llama La Fórmula Invisible de la Riqueza. Una guía completa que va mucho más allá del dinero. Porque la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino en quién te conviertes en el proceso de buscar a Dios. En ella descubrirás cómo reprogramar tu inconsciente, el paso a paso del decreto eficaz, cómo identificar la acción inspirada y el secreto para mantener la comunión con Dios aún bajo presión. Esto no es un producto, es un llamado. Si sientes que es hora de cambiarlo todo, el enlace para descargar la guía está en la descripción de este video. Pero no es para todo el mundo, solo es para aquellos como tú, que ya han decidido: basta ya de vivir por debajo de mi vocación. Escúchame, no fuiste creado para vivir de migajas. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y dentro de ti habita el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. El mismo Espíritu que dividió el mar, que sanó a los enfermos, que multiplicó el pan, hoy habita en ti. Y no está durmiendo, está esperando a que despiertes a tu identidad. Deja de orar con dudas, empieza a orar con certeza. Deja de pedir como si fueras un extraño, empieza a recibir como quien es hijo. Camina como quien es amado, guiado y totalmente capaz de ver lo imposible suceder. Porque el futuro no depende de la suerte, sino de la alineación con la fe. Si este video te ha llegado al corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escucharlo ahora. Y suscríbete al canal, porque aquí hablamos de la fe que funciona, de la oración que transforma, de Dios que responde. Activa la campana para no perderte los próximos videos. Y ahora, antes de irte, escribe en los comentarios: yo confío. Deja esto como tu testimonio, tu decreto público, tu alianza con el cielo, porque cuando hablas con fe, Dios responde con poder. Levántate por dentro, ora con certeza, no con duda. Camina como alguien amado, guiado y poderoso. El futuro no depende de la suerte, sino de la alineación con la fe. Ve y manifiesta el reino de los cielos que ya habita dentro de ti. Quédate en paz.